Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Hoy nos acercamos a ti en aflicción, en oración y ayuno, para tocar el manto de Jesús, para pedir de ti sanidad, liberación, salvación, la vida eterna. Te pido, Padre amado, que declares sobre todos los miembros de este ministerio la vida eterna. Te lo pido con humildad. Pasa el decreto, haz el anuncio. Aquí estamos tus hijos, este es tu rebaño, porque tu ley nos ha agradado y tu reino es nuestro anhelo. Por eso te pedimos hoy, declara que las puertas de la santa ciudad se abran para nosotros y pasaremos por ellas con el Rey de Gloria, en nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, y eso que algunas personas dicen que quienes estamos pendientes de las profecías del Apocalipsis somos conspiranoicos, y resulta que al momento que hago este video han ocurrido terribles eventos apocalípticos en todo el mundo. El que no quiera ver solo puede tener una explicación, y es que es una persona gustosamente ciega, a la cual los placeres del mundo la tienen tan embotada que no puede detenerse un momento a ver qué es lo que está pasando. Miremos el primero de estos eventos, que además es una profecía cumplida, porque Cusatón les había dicho algo que ningún predicador había dicho antes, ni en el tiempo presente ni en el pasado, y es que se establecería en el mundo una gran base de datos global donde esté decodificado el ADN de cada ciudadano de este mundo. Sin embargo, tú le preguntas esto a ChatGPT y esta inteligencia artificial lo niega rotundamente, pero las pruebas ya empiezan a mostrarse. Hoy vemos cómo la empresa Palantir está construyendo esta gran base de datos de genoma humano de cada persona de este mundo, los cuales serán almacenados en un software llamado Foundry. Parece que suena como tan infantil, ¿verdad, hermanos? Pero es algo que Cusatón lo había profetizado. Recordemos que también vimos un anuncio de esto cuando el presidente Donald Trump anunció la creación de su sistema Stargate, Plop. Hermanos amados, esto avanza, es indudable, a pesar de que estos conceptos pueden sonar tan disparatados, porque es algo que nunca jamás se había hecho. Estamos entrando en un campo nuevo, en un mundo nuevo que no conocíamos, que ningún ser humano había visto antes, que ciertos poderes del mundo puedan saber específicamente tu ADN y cómo tú eres vulnerable a ciertos productos o químicos o bacterias o virus que tal vez para otro ciudadano no es vulnerable, es decir, es una información demasiado poderosa en manos de personas equivocadas, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Así que esto avanza. Y luego nosotros vemos el segundo evento apocalíptico, el cual ocurrió justo ayer mientras hago este video, por lo cual no voy a hablar mucho del tema, pero sí es importante tocarlo. Nada de lo que ha ocurrido aquí es coincidencia, inclusive el nombre del mismo evento, que se llama en inglés Turning Point o en español punto de inflexión, punto de cambio. El mundo está en un punto de cambio. Pronto vamos a ver un giro radical, un cambio extremo de nuestra sociedad, algo que nunca antes habíamos visto. Y está pronto a desatarse, como ya lo sabemos, hermanos, y lo hemos visto en el video pasado. Pero ahora esta muerte o este terrible asesinato de este señor Charlie Kirk nos revela que este turning point o punto de inflexión está muy próximo a ocurrir. Y aunque vimos también el número 33 durante su
terrible asesinato. Vimos esas 3 gorras con el número 47 y sumados 4 más 7 da 11. Y 11 más 11 más 11 da 33. Algunos hermanos también lo vieron y por eso vemos que la masonería eclesiástica está involucrada en este evento. Sin embargo, lo más importante es que este evento va a ser usado para radicalizar y dividir aún más a la sociedad americana. Este evento indudablemente será usado para llevar a Estados Unidos a una lamentable guerra civil. Pero también, hermanos, es indudable que este evento será usado para censurar las redes sociales. Ustedes ya saben cuál es la narrativa. No solo el asesino es el culpable, sino todos aquellos que tienen un discurso de odio, y ese discurso de odio es dirigido o etiquetado por los que están en el poder. Ellos son quienes definen quién tiene o no tiene discurso de odio. Sobre todo cuando hoy tenemos esta inteligencia artificial que rápidamente puede definir que eso no es discurso de odio, y ahí viene la censura. Entonces cualquiera que diga algo es inclusive etiquetado como una persona que hace parte de este discurso de asesinar al contrario. Es algo totalmente nefasto e injusto que por el hecho de tú decir algo seas etiquetado como alguien que le desea la muerte a otra persona. Pero es a donde vamos, y es la manera como este terrible asesinato va a ser capitalizado por los poderes que no desean que Estados Unidos siga funcionando como en sus principios, es decir, una nación respetuosa de la libertad de expresión. Lo que nosotros vamos a ver es precisamente una agenda de censurar la expresión, y eso nos revela que el colapso de Estados Unidos está muy cerca. Y colapsado Estados Unidos, nosotros sabemos que el fin del mundo ha llegado, hermanos. No hay vuelta de hoja. Es un tema tremendamente importante lo que ha sucedido con el asesinato lamentable de este señor. Miremos también otro momento apocalíptico impresionante, como lo que ocurrió en esta guerra civil en Nepal, donde en su capital Katmandú se desató una terrible revolución, cuando inclusive la turba enloquecida quemó las instalaciones del Congreso de esa nación y también quemaron las instalaciones de algunos medios de comunicación. Y nosotros sabemos que esa es una revolución que también está en marcha. Así que hay revolución por una parte, en donde las personas están hastiadas de la corrupción de los políticos, los cuales viven a sus anchas, mientras las personas cada vez son más pobres. Está esta otra revolución que vemos en Estados Unidos, donde hay un choque entre el extremismo religioso y el extremismo ateo. Unos están del bando de los republicanos, otros están del bando de los demócratas, y esos dos extremos empiezan a ser friccionados para desatar en esa nación una revolución. Y al mismo tiempo también ocurren en Estados Unidos los mismos eventos que han ocurrido en Nepal, donde cada vez más hay personas mega multimillonarias y la mayoría de población en Estados Unidos no alcanza a pagar el alquiler de su casa y no alcanza a pagar la comida para mantenerse. Así que las fuerzas de la revolución están más activas que nunca, y lo vimos claramente en Nepal de una manera impresionante. Y miremos también el horrible evento apocalíptico ocurrido en Ciudad de México, algo que no habíamos llegado a ver antes. Hermanos, yo creo que en ninguna ciudad del mundo básicamente nunca habíamos visto
que en plena autopista de una ciudad con un gran tráfico de vehículos, de repente se volcara un camión con gas propano y estallara en llamas, envolviendo por supuesto a más de 90 personas en la llama, y las escenas de personas desnudas o semidesnudas con la piel quemada son realmente apocalípticas, hermanos, y nos revelan los terribles eventos que se avecinan al mundo cuando caiga del cielo fuego y azufre. ¿Verdad, hermanos? Es decir, imaginémonos que una bola de fuego caiga en la mitad de una autopista, es lo mismo. Y nosotros vemos entonces que lo que ha ocurrido en Ciudad de México nos está mostrando la importancia de estar en paz con Dios. Cuando de repente una persona se levanta de su cama pensando que es un día normal, que va hacia su trabajo en su vehículo y luego queda envuelta en una terrible llamarada que la deja en llamas y termina esta persona desnuda en plena calle. No solo el asunto es terriblemente doloroso para aquel que se le ha quemado la piel, sino que también es terriblemente vergonzoso terminar tú desnudo en plena calle. ¿Verdad, hermanos? Es como un doble castigo. No solamente has quedado afectado en tu piel por el terrible incendio, sino que has quedado desnudo enfrente de miles de personas que te están grabando para la posteridad en sus cámaras de celular. Es decir, hermanos, ¿qué haremos cuando de repente llueva fuego del cielo y no estemos en paz con Dios? Sobre todo porque nuestro Dios es fuego consumidor y Él destruye el pecado donde sea que se encuentre. Este evento que ha ocurrido en México también es para hablarlo por un tiempito, porque literalmente, hermanos, el hecho de una persona estar desnuda en la calle nos revela una humillación, nos revela un castigo, algo que trasciende lo material y que nos revela un mundo espiritual donde esta persona de alguna manera ha rechazado el Evangelio de Dios. Y es que, hermanos, ¿qué pasa cuando muchos son los llamados a las bodas del Cordero, pero pocos quieren entrar? Pocos son los escogidos y luego los terribles eventos se desatan en este macabro accidente que de repente ocurre en las ciudades seguras o ciudades fuertes, como ellos las han llamado, en aquellas ciudades donde no puede pasar nada malo, donde no pueden pasar estos desastres tan impresionantes que de repente convierten a una autopista en una trampa mortal. Y luego la persona termina desnuda en mitad de la calle. ¡Wow, hermanos! Realmente nos recuerda mucho sobre las palabras de Jesús cuando dice: tú piensas que eres rico y no sabes que eres un pobre, desventurado y desnudo. Y realmente eso se convierte en realidad. Y a la par de esos terribles eventos, en este video vamos a ver el por qué, a pesar de que muchas personas se hacen llamar cristianas e inclusive profesan el cristianismo, algunos son católicos o evangélicos o de otro tipo de religiones cristianas, sin embargo espiritualmente andan desnudos, y lo que ocurre en el campo espiritual luego termina exponiéndose en el campo físico. Esa desnudez espiritual se revela entonces ahora como una desnudez física, lo cual es vergonzoso, humillante, y sin embargo, aún el ser humano no quiere entender la importancia de tener las vestiduras para estar preparado para entrar a las bodas del Cordero. El llamado es urgente, para que te vistas con ropa de bodas, para que no andes por ahí desnudo y de repente venga el demonio a destruir y a matar y tú no tengas nada
para protegerte. Espiritualmente estás desnudo y de esa manera también físicamente lo vas a estar. Son tiempos tremendos, ¿verdad, hermanos? Empezamos a ver terribles accidentes, terribles situaciones que antes no veíamos, y eso nos revela que es señal de arrepentirnos porque el tiempo se agota. Recuerden que uno de mis primeros videos, que además YouTube me exigió que debía borrar para que mi canal pudiera seguir activo en YouTube, es decir, para que pudiera seguir subiendo videos a YouTube, fue un video donde yo exponía a estas Biblias llamadas Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción, nuevo esto, nuevo aquello. Son Biblias con un lenguaje moderno, Biblias adulteradas y cercenadas de la verdadera palabra de Dios, y son las culpables de la apostasía en la que vivimos hoy. Muchos cristianos tienen estas Biblias en sus casas, totalmente ignorantes de que estas Biblias tienen un mensaje totalmente diluido. La palabra de Dios ha sido adulterada, cambiada. Nadie debería tener esas Biblias en su casa, y sobre todo son las culpables de que las personas no entiendan el verdadero mensaje espiritual. Recordemos que en aquel video yo demostraba cómo la Biblia Nueva Versión Internacional fue editada, producida y distribuida por la empresa cristiana Zondervan. Sin embargo, resulta que esa empresa es propiedad de la empresa HarperCollins, que edita, distribuye, produce la Biblia satánica, Plop. Recordemos que la Biblia satánica fue escrita por el satanista endemoniado llamado Anton LaVey, así que esto no es ningún cuento de hadas, esto es real. Pero además, hermanos, aquí no estamos en una cacería de brujas. A nosotros no nos preocupa para nada si este señor o esta empresa distribuye su Biblia satánica, pero lo que sí es de máxima gravedad es que tergiversen la palabra de Dios con estas Biblias Nueva Versión Internacional. Eso sí es realmente grave. Pero para colmo de males, recordemos que ambas empresas, Zondervan y HarperCollins, son de propiedad de la empresa News Corp del Nefilim Rupert Murdoch. Es de locos, hermanos, y de esa manera, en ese video, que además no lo he podido encontrar, no sé si ustedes lo tengan guardado porque lo he buscado y no lo he encontrado, pero en ese video yo hice esa revelación bastante contundente, que fue además un video que fue visto por muchísimas personas que pudieron apercibirse de lo que estaba ocurriendo con estas Biblias, nueva versión esto, nueva versión aquello, y algunas Biblias católicas que en este video también voy a revelar. Pero resulta que el canal Enlace TV me salió al paso e hizo una reacción en video sobre lo que yo expuse en ese video, y claramente el director de este canal Enlace TV habla de lo que yo menciono en ese video, y es obvio que él tuvo que haber visto mi video, y específicamente dice que en las redes sociales se estaba desprestigiando a la Biblia Nueva Versión Internacional precisamente porque es distribuida por una empresa que también produce la Biblia satánica. Entonces estos señores de Enlace TV hacen este video donde entrevistan a un señor que, según él, hizo parte del grupo que tradujo la Biblia a la Nueva Versión Internacional. Y ese señor, en su defensa, porque según él fue uno de los traductores de este nuevo lenguaje, él dice que esta Biblia es mucho mejor que las Biblias antiguas, que la Reina Valera, por ejemplo, porque según él, esta Biblia Nueva Versión Internacional es traducida de un texto griego antiguo que fue descubierto mucho antes que el texto con el cual se tradujo la Biblia Reina Valera.
en este caso, este texto que según él es mucho más antiguo y con el cual se tradujo la Biblia Nueva Versión Internacional, es llamado Textus Criticus. Él dice que ese texto es mucho mejor porque es más antiguo, de manera que según él es más exacto, es más claro, y que ese Textus Criticus tiene predominancia sobre el texto usado para traducir la Biblia Reina Valera, que es llamado el Textus Receptus, y que ese Textus Receptus no es tan exacto, no es tan preciso como el Textus Criticus. Y esta es la defensa que este señor supuestamente hace en el video sobre el por qué estas Biblias Nueva Versión Internacional han sido traducidas de esa forma, sobre todo cuando hay versículos que no aparecen, hay frases que no aparecen, hay palabras cambiadas, es decir, es una Biblia totalmente adulterada con relación a la Biblia Reina Valera. Y básicamente entonces este es su defensa, que el Textus Criticus, según él, es un compendio mucho más preciso, mucho más antiguo, por tal razón sería más fiable, y eso lo haría mucho mejor que el Textus Receptus del que proviene la Biblia Reina Valera. Sin embargo, en este video vamos a desbaratar de un tajo semejante aseveración con total claridad, y aquel que vea este video va a entender que nunca debe leer ninguna Biblia que se llame Nueva Versión Internacional, Nuevo Lenguaje, Biblia actualizada, o algunas Biblias católicas, o tal vez todas las Biblias católicas, como por ejemplo Dios habla hoy, o Biblia de las Américas, porque todas son Biblias a las que les han quitado versículos claves, pero que además, en el caso de las Biblias Nueva Versión, esto o aquello, usan un lenguaje coloquial, informal, que no debe ser asimilado por el lector de la Biblia. Miremos que cuando tú lees la Biblia Reina Valera, tú te das cuenta que estás leyendo un lenguaje solemne y acorde con lo que uno esperaría de la palabra de Dios, un lenguaje poético. Y esto es bastante importante porque la palabra de Dios debe ser así, debe ser solemne, debe ser poética, acorde con Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros vemos en esta Biblia Nueva Versión Internacional un lenguaje parrandero, discotequero, que le quita una solemnidad tremenda a la palabra de Dios y que por supuesto hace más daño que bien. Miremos un ejemplo en la Nueva Versión Internacional, en Judas, versículo 5, que ustedes ya saben muy bien todo esto. Quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Miremos que es un lenguaje bastante informal, que carece de esta solemnidad necesaria para tú entender que estás leyendo la palabra de Dios. Leamos el mismo versículo en la Reina Valera. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo vemos, hermanos, uno puede ver una clara diferencia en el lenguaje, y no es de poca importancia. La persona cuando lee la Biblia debe entender y asimilar la seriedad de esas palabras, porque es la palabra de Dios, y por tanto su lenguaje tiene que ser solemne, poético, reverente, y ese lenguaje no debe ser de ninguna manera desechado con la supuesta intención de hacerla más entendible a las personas. La realidad es que ocurre el efecto totalmente opuesto,
que cuando se toma el lenguaje solemne de la Biblia Reina Valera y se convierte a un lenguaje informal, discotequero, como el de la Biblia Nueva Versión, lo que termina ocurriendo es que aquel que lee esta nueva versión internacional en realidad nunca logra captar el mensaje de Dios, como hoy en día es evidente cuando vemos que la mayoría de cristianos no entienden nada de la Biblia. Uno puede ver a estas personas pensando que están salvados, haciendo ritos y señales con sus manos, haciéndose la señal de la cruz en la frente, en la cabeza, en el pecho, comiendo galleta, bailando y cantando en las iglesias. Ya piensas que por eso estás salvado. Ya vemos que de repente ocurre en tu ciudad una terrible catástrofe y tú quedas desnudo. A la vista de todos se revela tu desnudez, cumpliéndose la palabra de Dios que dice: mostraré tu desnudez a las naciones. ¿Verdad, hermanos? Nada de estas cosas son coincidencia. Cuando tú rechazas el Evangelio de Dios, llega un momento en que Dios te expone al público, revela realmente lo que tienes por dentro. La vergüenza de la desnudez revela la vergüenza del pecado. Es tremendo, hermanos. Pero, además de todo, resulta que esta Biblia NBI o Nueva Versión, no contenta con haber convertido el lenguaje solemne de Dios en una verborrea discotequera, ahora ataca de forma contundente también doctrinas claramente establecidas en la Biblia, como por ejemplo el estado de los muertos, los cuales la palabra de Dios los declara como dormidos. De manera que la Biblia Reina Valera usa una palabra que es clave para referirse al estado de los muertos, y es esta: dormidos. Es clave. Y esa palabra nos revela que los muertos no piensan, no sienten, no hablan, porque su estado es igual al de una persona dormida. La palabra del griego koiné, que traduce dormido, es koimao, y se refiere al estado de una persona cuando duerme, no al estado de muerte, porque la palabra muerto viene del griego koiné, necros, hace referencia a la muerte. Pero aquí nosotros entendemos que se habla simbólicamente. Esta persona está dormida, no queriendo decir que en efecto esté vivo, dormido, sino que su muerte es como un estado de una persona que está dormida. Es decir, que esa persona no tiene conciencia, no piensa, no siente. Es igual que una persona viva dormida. Y nosotros vemos, hermanos, que es una doctrina supremamente clave. Pero si tú quisieras continuar con esas mentiras del cristianismo oligárquico de la Edad Media, donde los muertos supuestamente andaban por ahí volando o apareciéndose en las casas de las personas, y además tú quisieras conservar la gran mentira de que hay un nirvana celestial donde están los espíritus de los supuestos santos, mal llamados santos, ¿verdad?, en donde la Iglesia Católica los ha designado como seres totalmente buenos que aún siguen vivos cuando en realidad han muerto. Resulta que esos seres eran hijos de oligarcas de Europa que por el pago de una módica suma fueron convertidos en santos. ¡Wow! El dinero lo puede todo, ¿verdad? Imagínate que tú fueras una persona muy rica y dijeras: se murió mi esposa, pero bueno, voy a pagar una pequeña cantidad de dinero a la Iglesia Católica para que la declare santa. Y de esa manera su memoria será siempre eternamente honrada. Y eso es totalmente falso, porque los supuestos santos no pueden existir porque están dormidos. Todos están muertos como si estuvieran dormidos. De manera que tampoco puede existir el purgatorio o infierno, porque no habría nadie ahí
porque todos los supuestos espíritus de los impíos no pueden vivir, porque la palabra nos revela que están dormidos, muertos dormidos. Todas estas patrañas colapsan con una pequeña palabra que es dormidos, ¿verdad, hermanos? O en griego koiné, se dice koimao. Sin embargo, la Biblia Nueva Versión Internacional cambia esa palabra dormidos por la palabra muertos. Leamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14, en la Reina Valera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es un pasaje bíblico supremamente importante, porque son 2 veces que el apóstol Pablo confirma que el estado de los muertos es igual al de una persona viva dormida. Y por eso es un pasaje bíblico contundente, que además tiene toda la lógica del mundo. Aquellos que murieron, para Dios están como dormidos, aunque su cuerpo ya no exista, porque se hace evidente que el estado de dormidos no puede hacer referencia a ese cuerpo muerto, porque ese cuerpo muerto es consumido y termina convertido en cenizas. Es obvio que si se habla de un estado de los muertos de dormidos, está haciéndose referencia a todo el ser, es decir, a su conciencia, a su pensamiento y a sus sentimientos. De forma que es imposible que existan espíritus de muertos deambulando por ahí, sean buenos o malos, como quieras llamarlo, sea en el cielo o en el purgatorio, si es que existiera el tal purgatorio. El concepto simplemente es absurdo según la traducción de la Reina Valera. Pero cuando tú lees la traducción de la Nueva Versión Internacional del mismo pasaje bíblico, leemos: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Entonces hay un cambio radical de parte de estos traductores de esta Biblia Nueva Versión Internacional. Aquí la palabra griega koimao, que significa dormidos, es deliberada e impunemente traducida como muertos. Y eso es un gravísimo error que no tenían por qué haber hecho, porque luego le da piso a esta doctrina enloquecida de que los espíritus de los muertos están vivos y que lo único muerto es el cuerpo. Sin embargo, ¿qué lógica tiene eso? Si el cuerpo ni siquiera existe, y si ya el cuerpo se ha descompuesto y se ha convertido en ceniza, entonces, ¿para qué Dios va a resucitar ese cuerpo si el espíritu ya está vivo? Nada tiene lógica en esta traducción, ¿verdad, hermanos? Uno como que empieza a patinar, como que no puede encontrarle una solución al pasaje bíblico. ¿Qué sentido tiene de que Dios traiga de vuelta a una persona que está en espíritu en la santa ciudad y la meta de nuevo en ese cuerpo que ya se había desintegrado? ¿Verdad, hermanos? Es decir, no se entiende nada. Y es lo que pasa cuando tú lees una traducción incorrecta. Una doctrina bíblica clave pierde total sentido. Se convierte en algo que tú no puedes entender. Y por eso ahora ellos siguen teniendo el poder, siguen diciéndote que te vas para el infierno, que te vas para el purgatorio. Y algunos cristianos lo han tomado por el otro lado, de que es su segunda oportunidad, que bueno, en algún momento Dios se arrepentirá, que ellos estarán allá en el purgatorio. Pero ya vemos lo que ha pasado en México. Es un ejemplo de lo que va a pasar en el mundo entero. Así como explotó ese camión lleno de gas propano y se formó una gran llamarada, asimismo van a caer bolas de fuego en una ciudad
y se va a formar una terrible llamarada. ¿Y cómo pudieras tú luego salvarte de semejante situación? Entonces, estas son las doctrinas bíblicas correctas que te llevan a entender correctamente la palabra de Dios. Pero miremos otro error fatal de la Biblia Nueva Versión, y es que nunca menciona el nombre del Señor. No es de locos, hermanos. Para ellos no existe Jehová ni Yahvé. Cada vez que la Reina Valera menciona Jehová o Yahvé, ellos lo cambian por Señor, ¿verdad? Es totalmente absurdo. Como nosotros hemos visto ya, el Vaticano pasó un decreto para eliminar el nombre Jehová o Yahvé de todas sus publicaciones, hermanos. Esto está a plena vista. Entonces, es un cambio nauseabundo que hace la Biblia NBI o Nueva Versión al cambiar el nombre de Jehová por la palabra Señor. Pero si el nombre Jehová no fuera importante como para decir, ¿qué más da Jehová o Yahvé? Vamos a ponerle Señor y ya, ecusatón. Entonces, ¿para qué Dios se presenta a la raza humana diciendo su nombre? Es bastante obvio que hay una importancia en el asunto. Dios tiene un nombre, es un ser que tiene identidad propia, que se llama específicamente de una manera. Y no es un ser que unas veces es una cosa, otras veces es otra, y unas veces es hijo, otras veces es padre. No, Dios es Jehová, tiene nombre propio. Pero si tú quisieras cambiar el nombre de Dios y llamarlo en vez de Jehová, ahora lo rebautizas como Trinidad, que además es un nombre femenino, ¿verdad? Pero de verdad que las Biblias Reina Valera serían una terrible piedra en el zapato, porque ahí está bastante claro el nombre Jehová. ¿Cómo pudieras tú venirme a decir que ahora Jehová se llama Trinidad? Obviamente que tú no me vas a engañar a mí, porque yo estoy leyendo que el nombre de Dios es Jehová. No me puedes venir a decir a mí que ahora Dios se llama Trinidad. Sobre todo, hermanos, porque Jehová significa yo soy, mientras que la Trinidad significa nosotros somos. Algo totalmente absurdo que un ser se identifique como nosotros somos. Plop. Me parece, hermanos, que estamos ante dos dioses realmente distintos. Jehová es un ser individual que se identifica igual que un ser humano, tiene nombre propio, mientras que esta deidad tricéfala, triptónica, trinitaria, que dice que es uno y que son varios, no tiene ninguna lógica. Ningún ser humano puede entender este Dios. Y parece que es impresionante que hasta este punto haya llegado el ser humano, precisamente el cristiano, que ha tomado el nombre de Dios Jehová y lo ha cambiado por el nombre Trinidad. No es de locos, hermanos. Miremos esto que es impresionante. La Nueva Versión Internacional ha borrado la palabra misericordia de muchos versículos. Impresionante. ¿Y por qué? Es que si tú quisieras instaurar una terrible teocracia radical en el mundo y tú quisieras imponer este nacional cristianismo, que por supuesto se va a imponer con toda la fuerza al punto de que va a asesinar drásticamente a todo aquel que no obedezca sus dogmas, nosotros ya vemos que es necesario eliminar la palabra misericordia de las Biblias. No olvidemos que esto ya ha sido hecho en el pasado. En la Edad Media, la Iglesia Católica definitivamente actuó sin misericordia. Y es bastante interesante que ahora la palabra misericordia parece ser como una piedra en el zapato para el Vaticano. Nosotros sabemos que es el Vaticano el que está detrás de todas estas Biblias adulteradas, porque si él quisiera volver a imponer su teocracia europea,
pero ahora a nivel global, de la mano de su iglesia masónica evangélica, a través de Estados Unidos, usando a sus pastores masones, tiene un pequeño problema para imponer sus dogmas a sangre y fuego, que la palabra dice que el cristiano debe ser misericordioso. Entonces, para que estos cristianos del siglo XXI puedan aceptar a esta teocracia, puedan aceptar leyes de tortura, de asesinato, a quienes no adoren de acuerdo a los dogmas de esta teocracia que está por imponerse en el mundo, tú necesitas extirpar la doctrina de la misericordia de Dios de la Biblia. Y es que este es un mensaje central. Dios es misericordioso. Todos los que tienen la imagen y semejanza de Dios, obviamente tienen que ser misericordiosos. Uno cuando mira a este gobernante Nayib Bukele, quien dice ser cristiano, pero despojado de toda misericordia, uno no puede entender qué tipo de cristiano es. Al contrario, es una persona que se comporta de forma implacable con sus prisioneros, los encierra a cadena perpetua, los desnuda, sin juicio, sin derecho de reclamo. Y luego Estados Unidos también, una nación que de repente ahora empieza a desatar un nacional cristianismo. Por ley de Estado se empieza a decretar que aquí todos son cristianos en Estados Unidos porque esta es una nación cristiana. Y si tú eres del Islam, si tú eres de otra religión, entonces te hacen ver como que tú eres un extranjero. Porque Estados Unidos es una nación construida en valores cristianos y todo aquel que no practique el cristianismo, que sea del Islam, debe ser expulsado de Estados Unidos. Plop. Es lo que vimos que era uno de los discursos de este señor Charlie Kirk. Él pertenece a este movimiento del nacional cristianismo. Luego de su asesinato en Utah, nosotros vimos precisamente el hecho de que en Utah está la pena de muerte, ¿verdad? Y esto fue lo que salió a decir el gobernador del estado de Utah. Recuerden que nosotros tenemos la pena de muerte. Así que nosotros vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí en este evento. Porque además hay muchas cosas interesantes que han pasado. Así que tal vez no se ejecute la pena de muerte. Pero él lo anunció. Nosotros sabemos que la pena de muerte está realmente dirigida no a los criminales, sino a aquellos que no respetan los dogmas de la teocracia. Y por eso nosotros sabemos que aquí no va a haber pena de muerte. Pero se empieza a discutir el tema. Pero es importante porque bajo el concepto de un Dios misericordioso es imposible que exista una pena de muerte. Es decir, que hay una contradicción rotunda entre un movimiento que se dice ser cristiano y es implacable y quiere imponer pena de muerte versus un Dios que es revelado en la Biblia como un Dios misericordioso que perdona a los criminales. Entonces estamos ante una terrible paradoja de este movimiento llamado nacional cristianismo, ¿verdad, hermanos? Porque no olvidemos que esto es un asunto claro. La raza humana mató al Hijo de Dios. Si Dios quisiera pagar mal con mal, tendría Dios que matar a toda la raza humana, porque no habría otra manera. Dios tendría que pagarle con la misma moneda a los seres humanos que mataron a su Hijo. Es decir, que todo ser humano debería ser muerto por la mano de Dios. Pero nosotros vemos un concepto totalmente opuesto. Dios se revela como un ser misericordioso que perdona, y que ese perdón no es algo así como que te voy a torturar y luego te voy a perdonar, sino que Dios permite que el ser humano continúe viviendo su vida y continúe pecando en contra de Dios, con la esperanza de Dios de que ese ser humano se arrepienta. Entonces estamos ante una verdadera misericordia, y es una doctrina principal. Cuando nosotros la leemos en la Biblia Reina Valera, la leemos de principio a fin. No la leemos en unas partes sí y en otras no.
Y por supuesto que aquel movimiento político que quiere erradicar a todo aquel que no adore los ritos y ceremonias de su cristianismo, entonces tiene que erradicar la palabra misericordia. Miremos lo que dice la Reina Valera en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ahora leámoslo en la Biblia Nueva Versión Internacional. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Plop. A ver dónde está la palabra misericordia, ¿verdad, hermanos? Es que amor no es lo mismo que misericordia, porque amar, hermanos, se ama generalmente a quienes te aman. Pero aquí hay un concepto totalmente distinto. La misericordia lleva implícito el concepto de que Dios perdona a sus enemigos, algo que una teocracia no puede hacer. Entonces miremos esto, hermanos. Es que por definición la teocracia se ensaña en perseguir a sus enemigos. Y es algo totalmente opuesto a lo que hace Dios. Dios no persigue a sus enemigos, sino que espera pacientemente a que se arrepientan. Pero en este caso, si quisiera desatarse un movimiento político llamado nacionalcristianismo, como lo estamos empezando a ver hoy en día en Estados Unidos, y hermanos, es una señal del fin clarísima. Es indudable que de repente el Partido Republicano se haya mutado, transformado en un partido nacional cristiano. ¿Verdad, hermanos? Nunca lo habíamos visto y ahora lo vemos claramente. Entonces ahora la retórica de los republicanos es: o eres cristiano o te vas de nuestro país. Plop. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿dónde está la misericordia en semejante argumento? ¿Verdad? Y ya vemos que Dios no actúa de esa manera. Antes Dios tiene paciencia, pero la teocracia no tiene paciencia, es implacable y no tiene perdón. Miremos lo que dice la Reina Valera en Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora leamos en la Nueva Versión Internacional. El Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Plop. Hermanos, se volaron la palabra misericordia de nuevo. Es impresionante. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 13 de la Biblia Reina Valera. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una doctrina bastante clara. Dios no solamente es un ser de misericordia, sino que también quiere que sus siervos manifiesten su misericordia. Y es que aquellos que son hijos de Dios deben tener misericordia. Pero nosotros vemos hoy todo lo contrario en estos pseudocristianos, y uno ya empieza a escuchar frecuentemente una narrativa que viene de parte de ellos, que desean que se imponga un sistema férreo y radical que castigue duramente a los criminales. Plop. Y esto se debe a que la mayoría de personas, inclusive cristianos, en parte es cierto, están hastiados con el incremento de la delincuencia, que como ya sabemos es una agenda. Esto no es algo que ocurra de forma aleatoria, sino que deliberadamente los jueces no condenan al delincuente. Pero la idea es esa, llevar a las personas a un desespero, la necesidad de exigir a los gobernantes que se impongan leyes duras e implacables. Sin embargo, ya sabemos que esas leyes duras e implacables no son en contra de los criminales, sino que van dirigidas a los verdaderos cristianos. Y es que ese es el objetivo de una teocracia: hacer que todo el que no obedezca sus dogmas
sea castigado implacablemente, porque buscan solucionar los problemas de delincuencia, no castigando al delincuente, sino obligando a todas las personas a obedecer sus dogmas. Según ellos, esta sería la manera en que pretenden restaurar la moralidad. Pero lo que nosotros vemos es el comienzo de un movimiento político bizarro llamado nacionalcristianismo, que es el mismo movimiento político que se inició en los tiempos de Hitler, el que conocemos como nacionalsocialismo. Trataba de capitalizar este deseo de las personas en Alemania de tratar de restaurar a la sociedad, de tratar de hacer a Alemania grande otra vez. Y hoy este es el sentir de muchos cristianos, de hacer que el gobierno imponga leyes desmedidas e implacables para controlar a la delincuencia. Y uno cuando ve al presidente Nayib Bukele, que es venerado por millones de cristianos alrededor del mundo, nosotros vemos ese concepto del nacionalcristianismo. Y también lo vemos en el presidente Donald Trump. Él también trata de capitalizar en este movimiento donde el cristianismo se empieza a presentar como una solución a lo que claramente se puede ver como una sociedad desmoralizada y que va al colapso. Sin embargo, el método que se pretende usar para restaurar a la sociedad nos revela que este nacionalcristianismo no viene de Dios, porque está despojado de la misericordia. Y es que es una exigencia de Jesús. Él te está diciendo, quiero misericordia, quiero que tú tengas misericordia. Entonces la pregunta es, ¿cómo pepinos la Nueva Versión Internacional ha borrado la palabra misericordia? Y la respuesta es obvia. No pudiera darse una teocracia cristiana en donde la misma Biblia exige que los cristianos tengan misericordia, porque a la final la teocracia nunca tiene misericordia. Está hecha para perseguir, torturar y asesinar a todo el que no practique la religión oficial del Estado. Y es que parece mentira, hermanos, que esto se esté desatando en Estados Unidos, una nación que se enorgullecía de su separación de iglesia y Estado. Pero como ya vemos, esto que ha ocurrido con Charlie Kirk es tremendamente profético, porque instiga aún más este sentimiento nacionalista cristiano, hace que las personas se radicalicen mucho más, y es algo que no es solo de Estados Unidos, sino también de toda Latinoamérica. Es de locos. Leamos lo que dice el Proverbio capítulo 3 versículo 3 de la Reina Valera. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Bastante contundente, ¿verdad, hermanos? Leamos lo que dice la Nueva Versión Internacional. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Es un versículo totalmente cambiado. Aquí podemos ver una agenda clarísima para esconder la palabra misericordia en estas Biblias Nuevas Versiones Internacional. Aunque obviamente ellos no pudieron eliminarla toda de la Biblia, uno puede ver que efectivamente hay una agenda para tratar de hacer que estos versículos que revelan la importancia de la misericordia en el cristiano sean cambiados. Y es que es algo impresionante. Si existe un ser que no tiene misericordia, ese ser es Satanás, cuya Biblia satánica es vendida por la misma empresa que vende la Biblia NBI, que está despojada de la palabra misericordia. No es de locos, hermanos, pero además, la misericordia de nuevo es una doctrina central del cristianismo, pero para una teocracia cristiana la palabra misericordia es totalmente ajena. Las teocracias están sostenidas bajo los pilares nefastos de la persecución y la muerte de los enemigos, es decir, de quienes no obedecen sus dogmas, pero el cristianismo es todo lo opuesto. Jesús sostiene su doctrina en los pilares de la misericordia y el perdón. Es totalmente opuesto a una teocracia. Entonces yo no entiendo cómo pudiera alguien decir que las Biblias NBI o NTV o Dios habla hoy o la Biblia de las Américas no tienen cambios doctrinales,
cuando nosotros vemos que es totalmente mentira y que sí tienen cambios doctrinales, pero no solo en las nuevas versiones, sino también en las Biblias católicas. Inclusive podemos ver que en la Biblia Dios habla hoy. Este pasaje bíblico de Proverbios capítulo 3, versículo 3, también ha sido cambiado y la palabra misericordia no aparece por ninguna parte. Pero ¿qué más podíamos esperar de una religión católica que históricamente ha perseguido de forma implacable y feroz a quienes no practican sus ritos y ceremonias? No solo en la Edad Media, la Iglesia Católica torturaba a los que ella llamaba herejes, sino que los terminaba matando implacablemente en la hoguera. Pero si de nuevo quisiera instaurarse en el mundo esta teocracia, las Biblias Nueva Versión o las Biblias católicas han sido preparadas precisamente para esto, para que el cristiano pierda de vista una de las doctrinas centrales de la palabra de Dios, que es la misericordia, de manera de que esta teocracia pueda de nuevo volver a torturar y a matar en nombre de Dios, lo cual es totalmente absurdo. Muchas personas se han vuelto ateas pensando que si ese es Dios el que permite que se torture y mate en su nombre, entonces Dios no existe, sin entender que este Dios al que mencionan estas iglesias supuestamente cristianas es realmente Satanás, porque el verdadero Dios Jehová es un Dios de misericordia, que no condena implacablemente a sus enemigos, sino que pacientemente espera su arrepentimiento. Hermanos, no olvidemos que Donald Trump declaró que él apoya la tortura e inclusive dijo que el método de tortura llamado waterboarding, que es un método para ahogar a la persona mientras se le mete un embudo en la garganta y se le arroja agua, fue usado por la Santa Inquisición Católica y Trump dice que debería volverse a usar hoy en día. ¡Plop! Pero como si todo este asunto no fuera ya lo suficientemente bizarro, dice la palabra que los que no tienen misericordia son precisamente los pecadores no arrepentidos, como Satanás, ¿verdad? Satanás es un ser que no tiene misericordia, es el enemigo de Dios, es el ser que es totalmente opuesto a Dios. Y será por eso entonces que las Biblias Nueva Versión han eliminado también la palabra arrepentimiento. Plop. Leamos en Mateo capítulo 9 versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabrita, al arrepentimiento, ha sido totalmente cercenada y cortada de la Biblia Nueva Versión Internacional. Y aquí esto lo cambia todo, ¿verdad? Dios dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y entonces, ¿cómo así? ¿Acaso Dios es un Dios de maldad que viene a llamar a los pecadores? Pero el llamado de Dios es a los pecadores para que se arrepientan. Y esa es su misericordia. Entonces, con razón, la mayoría de cristianos creen que serán salvados en sus pecados, sin necesidad de arrepentirse, porque han borrado precisamente la palabra clave, el arrepentimiento. ¿Dios viene a llamar pecadores sin arrepentimiento? Plop. No, han eliminado precisamente esa palabra, que Dios llama pecadores al arrepentimiento. Entonces, la doctrina de la misericordia queda totalmente desdibujada, porque de repente ahora Dios es convertido en un alcahueta, en alguien que es amigo de criminales. Pero Dios espera pacientemente que los pecadores se arrepientan. Y si no fuera así, entonces Dios no pudiera ser Dios, fuera antes un ser malvado. Entonces nosotros vemos un terrible error doctrinal. Ahora, si tú quisieras establecer una teocracia en la tierra y resulta que la mayoría de personas son pecadores que no quieren arrepentirse, entonces tienes que eliminar la palabra arrepentimiento. De otra manera, este movimiento de nacional cristianismo se iría al piso, donde hubiera una congregación de estos políticos cristianos pecadores
que dicen que vienen a restaurar la sociedad en nombre de Dios y dicen que Dios llama a los pecadores, pues se han volado una pequeña palabra que lo cambia todo. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, de manera de que si no te has arrepentido, entonces estás en grave pecado. Así que esta es una condición primaria que no debe ser violada por el cristiano. Dios es misericordioso con el pecador, pero desea su arrepentimiento, no desea que siga pecando eternamente. Y como estos cristianos leen estas Biblias corruptas, entonces no quieren arrepentirse y piensan que serán salvados en sus pecados. Efectivamente, la mayoría de cristianos piensan que ellos irán al cielo como seres pecadores y que solo al morir dejarán de pecar, cuando no entienden que el estado de los muertos es de dormidos, es decir, que al ser resucitados despertarán tal y como se han comportado durante toda su vida. Nada cambiará. Como ya hemos probado en otros videos, nadie se convierte en santo al morir, sino que los santos deben convertirse en vida. Y este es el terrible error doctrinal de la Iglesia Católica, en donde personas malas que han sido sacerdotes católicos mueren y ella viene y los convierte en santos. Es totalmente equivocado. Pero, hermanos, no solo hicieron esto en las nuevas versiones, como ya les he dicho, también lo han hecho en las versiones católicas, como Dios habla hoy. Ahora, que alguien me diga que esta palabra arrepentimiento es incorrecta en este pasaje bíblico. Es que tal aseveración carece de lógica alguna. La palabra arrepentimiento en este pasaje bíblico es clave. Y si así es la cosa, ¿quién pudiera decirme que este Textus Criticus, que según este señor es mejor y superior que el Textus Receptus, en el que se tradujo la Biblia Reina Valera, cuando este Textus Criticus no tiene palabras tan claves para la doctrina de Dios? Es decir, que yo no te puedo creer tal aseveración. Tal concepto es totalmente absurdo. Nosotros antes, por el contrario, confirmamos que el Textus Receptus, que se usó para traducir la Biblia Reina Valera, es superior al Textus Criticus, que según ellos fue usado para traducir las nuevas versiones internacionales. Pero vemos una cantidad de errores en esas Biblias al eliminar palabras claves y centrales en la doctrina del cristianismo, como lo son el arrepentimiento y la misericordia, y además el estado de los muertos. Pero miremos más ejemplos. Leamos en Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es un pasaje bíblico muy consecuente y lógico con lo que hemos venido leyendo en la Biblia Reina Valera, ¿verdad, hermanos? Dios es misericordioso y Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores porque estaban perdidos. Es decir, que Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que se salve. Jesús luego lo corrobora: he venido para salvar a los pecadores. De manera de que es una doctrina consecuente, lógica, clara. Dios no viene a matar, sino que viene a salvar. Es bastante bello. Pero, ¿qué creen ustedes? Este ha sido un versículo que lo han eliminado por completo en las nuevas versiones internacionales y en la Biblia Dios habla hoy. Así como lo oyes, este versículo ha sido eliminado. Recontra mega plop. Y no es coincidencia, ¿verdad, hermanos? Toda teocracia viene a matar a aquel que no esté de acuerdo con los dogmas religiosos de la teocracia. Es clave, hermanos, que si la doctrina evangélica proclama que Jesús viene a gobernar desde Israel por 1000 años, la palabra arrepentimiento tiene que ser anulada de la Biblia junto con la palabra misericordia.
Porque ¿cómo pudiera gobernar Dios en esta tierra llena de pecadores que no se quieren arrepentir? Entonces mejor saquemos la palabra arrepentimiento. Y entonces el milenio de gobierno de Jesús desde Israel puede cumplirse perfectamente. Porque ahora Jesús puede gobernar esta tierra con los millones y millones de pecadores que hay en ella. Es decir, que confirmamos que esta teocracia que supuestamente viene a restaurar la moralidad es totalmente inmoral, porque ella misma elimina las palabras que inducen al cristiano a arrepentirse y a guardar la ley de Dios. Pero sigamos mirando, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es clave este versículo. La doctrina misericordiosa de Jesús dice, haced el bien a los que os aborrecen. Es decir, que la misericordia no es solo un pensamiento, sino que es una actitud, es una forma de vida. El verdadero cristiano no está llamado a perseguir, a insultar, a atacar a aquellos que reniegan de su fe, a aquellos que no están de acuerdo con su fe o que rechazan su fe. Todo lo contrario, hermanos, el verdadero cristiano está llamado a hacer el bien, inclusive a los que le hacen mal. Es decir, este es un versículo contundente que derrumba toda intención de hacer querer ver a un gobierno teocrático como un gobierno que viene de Dios. Porque no olvidemos esto, el concepto del gobierno es claro y es castigar a aquellos que hacen mal. Por lo cual, la única forma de que el gobierno y la iglesia coexistan sin que el uno se anule con el otro es que el gobierno no se inmiscuya en los asuntos de la iglesia, ni la iglesia se inmiscuya en los asuntos del gobierno. Porque ¿cómo pudiera la iglesia decirle al gobierno que haga el bien a aquellos que le hacen el mal? ¿O cómo pudiera decirle el gobierno a la iglesia que haga el mal con aquellos que le hacen el mal? Ambas instituciones se oponen en doctrina la una con la otra de forma rotunda, de manera de que el concepto de una teocracia es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Porque, en definición, nosotros podemos ver que el Estado paga mal con mal, pero el cristiano es llamado a hacer el bien a aquellos que le hacen el mal. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero ve y dile eso al gobierno, ¿verdad? No pagues mal por mal. Cuando la misma palabra en Romanos 13 dice que el gobierno, al que haga el mal, también debe hacerle el mal. Y esto es inclusive por doctrina bíblica y debe ser así para que la sociedad funcione. El gobierno debe hacerle mal al que hace mal. Sin embargo, Dios no espera eso de su iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces es una paradoja curiosa. El gobierno, por doctrina bíblica, está llamado a hacerle mal al que le haga el mal. Pero la iglesia, por doctrina bíblica, está llamada a no pagar mal con mal. A la iglesia se le pide misericordia. Entonces, el gobierno, por doctrina bíblica, está despojado de misericordia, porque está destinado a pagar mal por mal. Pero la iglesia, por doctrina bíblica, está llena de misericordia, porque el mandato es no pagar a nadie mal por mal. Entonces, eso quiere decir que toda iglesia que esté aliada con el gobierno y que funcione conjuntamente con el gobierno está despojada de la misericordia y por tanto sus feligreses no serán hijos de Dios. Y es que Dios no ha venido a salvar al gobierno, ¿verdad, hermanos? Dios ha venido a salvar a la iglesia. Es decir, que el gobierno opera de una manera que no es de acuerdo al carácter de Dios, pero Dios lo tolera con tal de que la sociedad pueda funcionar.
Pero de la iglesia, que sí va a ser salvada por Dios, Dios espera que actúe de acuerdo a su carácter, es decir, que sea una iglesia que tenga misericordia. Pero cuando se forma una teocracia y la iglesia se une con el Estado o el gobierno, nosotros vemos que ni la iglesia ni el Estado tienen misericordia. Eso nos revela que esa iglesia que se une con el Estado no es una iglesia de Dios. Y nosotros miremos esto, hermanos. En el siglo XXI ya no es solo la Iglesia Católica la que está aliada con el gobierno, sino también es la Iglesia Evangélica. Es decir, que podemos ver que ambas iglesias están despojadas de la misericordia de Dios. Y es algo que tú puedes comprobar hoy en día al hablar con muchos evangélicos que quieren que se instaure en la sociedad una teocracia que imponga los dogmas del cristianismo a sangre y fuego. Es decir, algo totalmente opuesto al carácter de Dios. Y eso nos comprueba que la iglesia evangélica es hija de la iglesia católica. Porque así como es la madre, así también es la hija. Imagínense ustedes en la Edad Media la Iglesia Católica haciéndole bien a los que supuestamente ella llamaba herejes. ¡Wow! ¡Qué diferente hubieran sido las cosas!, ¿verdad? ¿Cuántos millones de cristianos no se hubieran salvado de la terrible persecución de la Santa Inquisición si la Iglesia Católica hubiera aprendido a hacer el bien a los que la aborrecen? De seguro de que cientos de millones de cristianos no hubieran muerto y este sería un mundo muchísimo mejor. Pero plop, el perro vuelve a su vómito y ahora es Estados Unidos quien quiere formar una imagen exacta de la Inquisición católica, pero ahora a nivel global. Y para esto de nuevo empezamos a escuchar la misma retórica, que esta es una nación cristiana y el que no sea cristiano que vaya viendo para dónde coge. Y esta teocracia va a ser impuesta de la mano de la inteligencia artificial y de las monedas digitales. Esto es de locos. Pero miremos cómo sale este versículo de Mateo 5:44 en la Biblia católica. Dios habla hoy. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Recontra mega plop. Es bastante curioso porque esta Biblia católica llamada Dios habla hoy fue elaborada por el brazo masónico y guerrillero de la Iglesia Católica en Latinoamérica llamado CELAM. Y miremos que las palabras orar y amar son palabras que pertenecen al ámbito de la conciencia del ser humano. Pero la parte activa que dice haz el bien a los que te aborrecen, esa la borraron. ¿Y por qué? Porque si tú quisieras desplegar por toda Sudamérica la doctrina guerrillera de la teología de la liberación, en donde los pobres tienen derecho de atacar con las armas a los que los oprimen, entonces ese versículo o ese pasaje o frase debe ser borrada por completo, específicamente cuando dice haced bien a los que os aborrecen. Hermanos, miremos que esto continúa la agenda de la revolución y un malestar social que lo podemos escuchar en Sudamérica muy fuerte, de los pobres en contra de los ricos, porque en cierta manera los ricos, que son los grandes gobernantes y dueños de las grandes empresas, oprimen a los pobres. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que si tú eres un pobre cristiano, pues debes hacer el bien a los que te aborrecen, a los que te oprimen. Pero si ese versículo es eliminado, entonces esta teología de la liberación guerrillera puede entrar en tu mente y te pueden adoctrinar en que tú puedes usar la palabra de Dios para atacar a aquellos que te oprimen. Es algo totalmente bizarro, pero la teología de la liberación es una ideología radical con la que el Vaticano ha desatado movimientos guerrilleros en Sudamérica, que curiosamente ha venido de la mano con la traducción de todas estas Biblias bizarras
que tienen versículos importantísimos que han sido quitados. De manera de que si tú tuvieras una Biblia correcta, la Reina Valera, pues ya no puedes usar a Jesús para tus venganzas personales, para perseguir al que te oprime. Ahora el verdadero cristiano simplemente perdona porque tiene misericordia. Este ser que es un verdadero cristiano, ahora es un ser renovado. Es un ser que se convierte, que se arrepiente y que, por supuesto, si fuera guerrillero y escuchara la verdadera palabra de Dios, tendría que dejar las armas, porque ya no hay nadie a quien pagarle mal por mal. Por tanto, la violencia se acaba. Pero ya vemos que eso nunca va a pasar en este mundo, sobre todo si la misma palabra de Dios está siendo despojada de estas doctrinas tan claves. Pero ves y pregúntale a ChatGPT y te dirá que todo lo que yo te digo es completamente falso, que las Biblias nueva versión o nueva traducción no tienen ningún cambio doctrinal. ¿Será eso cierto, hermanos? Leamos en Mateo capítulo 20, versículo 16 en la Reina Valera. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Yo pregunto, ¿cómo pudiera establecerse una doctrina colectivista cristiana en una nación si Jesús está diciendo de forma contundente que pocos son los escogidos? ¿Cómo pudieras mostrarme tú un movimiento político, un partido nacional cristiano, donde la masa de las multitudes desean un gobierno cristiano, cuando este versículo nos está dejando bastante claro que tal asunto es totalmente contrario a la voluntad de Dios? Porque si fuera cierto que las masas son las que tienen la razón, las multitudes son las que deciden que ahora el cristianismo se debe mezclar con la política, las palabras de Jesús entonces son totalmente falsas. Es un asunto bastante clave. La democracia no es una forma de gobierno del verdadero cristiano, porque vemos que las multitudes, aunque son llamadas, no son escogidas. Es decir, que son personas con apariencia de religiosidad, pero que niegan la eficacia de ella. De manera de que el deseo de las multitudes no puede ser nunca congruente con el deseo de Dios. Y si este versículo es cierto, ¿cómo pudiera establecerse una teocracia? ¿Verdad? Porque este versículo la derrumba de inmediato. Pero si el deseo de la mayoría en Estados Unidos y en Sudamérica es que se desate un gobierno cristiano, eso no puede ser el deseo de Dios, porque las mayorías son llamadas, pero no escogidas, aunque se rebelen como personas cristianas o se rasguen las vestiduras exigiendo un gobierno cristiano. La palabra nos revela que ese gobierno no tiene nada de cristiano. Pero es curioso, hermanos, que justo esta frase es la que han borrado. Leamos en Mateo capítulo 20, versículo 16, en la Nueva Versión Internacional. Así que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y plop, ¿dónde está eso de que porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos? ¿Dónde está, verdad, hermanos? Porque si no está, entonces sí se puede imponer un gobierno global cristiano, o una teocracia cristiana americana, donde las multitudes son cristianas. Pero si ese versículo es real y ese versículo existe en la Biblia, no tiene ningún sentido un gobierno que pretenda decir que viene en nombre de Dios, que porque vienen a restaurar la moralidad, que porque ellos son los verdaderos cristianos. Y el que no quiera ver a estas alturas que estas Biblias NBI o NTV o Dios habla hoy, o Biblia de las Américas, son Biblias corruptas, está más ciego que el peor de los ciegos. Miremos esto que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35 en la Reina Valera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si este pasaje bíblico es cierto, todo lo que Jesús enseñó en vida aplica aún hoy en nuestros días.
En este caso, una de las doctrinas centrales de la enseñanza de Jesús es el engaño de los líderes religiosos, porque Jesús los llama hipócritas, porque engañan al pueblo. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí vemos claramente que los líderes religiosos en los tiempos de Jesús eran hipócritas, presentaban una imagen falsa al pueblo, hacían largas oraciones, pero al final eran personas malas. ¿Será que esto ya pasó de moda? Pero resulta que eso fue lo mismo que hicieron los sacerdotes católicos en la Edad Media. Se apoderaban de las herencias de las viudas, se las apropiaban para la Iglesia Católica. Es decir, que la palabra de Jesús sigue estando válida hasta que cielo y tierra pasen. Estos líderes religiosos seguirán siendo hipócritas y seguirán devorando las casas de las viudas, apropiándose de sus herencias. Plop. Pero, ¿cómo pudiera entonces de nuevo establecerse una teocracia, donde ahora otra vez tenemos a líderes religiosos dando órdenes al gobierno? ¿Acaso las palabras de Jesús no son tan contundentes? Y por eso, si nosotros leemos ese versículo, no hay manera de que se forme una teocracia en el siglo XXI, porque el cristiano debería estar más que advertido de que los líderes religiosos son falsos, son hipócritas y lo único que buscan es ganar dinero, sean curas o pastores, que de repente ahora se convierten en agentes del gobierno, pero la realidad es que son profetas de la prosperidad, masones, mercaderes del diezmo, y es lo mismo que existía en los tiempos de Jesús. Y por eso las palabras de Jesús sí siguen siendo válidas en pleno siglo XXI. Es algo que podemos comprobar, no es algo que es profetizado, es algo que lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero si tú quisieras crear una teocracia, ese versículo es una piedra en el zapato. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Pues lo han eliminado de las Biblias Nueva Versión o Nueva Traducción. Plop. ¿Será que esto es coincidencia, hermanos? Porque si ese versículo ya no está, entonces ahora sí Donald Trump puede llamar a unos pastores y establecer una oficina para la fe en la Casa Blanca. Y puede escoger líderes religiosos, que ahora son los que dicen quién adora de forma correcta a Dios y quién no. Parece que Donald Trump lee la Biblia Nueva Versión Internacional. De otra manera, la advertencia de Jesús le diría que no tiene ningún sentido imponer a líderes religiosos por encima de las conciencias de los seres humanos. Esto que está ocurriendo, hermanos, es para quedarse con la boca abierta. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 4 en la Biblia de las Américas. Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Un momentico, aquí falta algo, ¿verdad, hermanos? Falta la frase, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero plop, la quitaron. ¿Y por qué? Porque ellos quieren imponernos su propia doctrina, su propio evangelio, el que ellos llaman catequesis. Su Dios inventado, la Trinidad, sus palabras que no aparecen en la Biblia, cardenal, agua bendita, rosario, sacramento, primera comunión, escapulario, báculo, etc. Son palabras de un nuevo evangelio que no aparecen por ningún lado en la Biblia, sino que son palabras del Papa de Roma. Pero si tú quisieras sostener la gran mentira de un falso rito llamado Última Cena, en donde tú para salvarte tienes que comer un pan y beber un vino, pues te toca eliminar esta última frase. Es una frase clave donde se te menciona, se te hace ver que el verdadero pan no es un pan físico, amasado con manos humanas, sino que es un pan espiritual, es la palabra de Dios, el que verdaderamente tienes que comer, el pan de vida. Y sin embargo, este versículo tan importante ha sido eliminado de la Biblia, hermanos, es de locos. Esta gente cambia la palabra de Dios. ¿Y por qué?
porque ese pasaje bíblico derrumba de un tajo su falso rito mitraico de la última cena, en donde las personas para salvarse tienen que comer una galleta o un pan. Entonces miremos esto, hermanos. Estos masones eclesiásticos adoran a ángeles caídos, y esos ángeles caídos no quieren que tú sepas cuál es el verdadero pan de vida, y es la palabra de Dios. Y por eso ellos están cambiando la palabra de Dios, porque está escrito: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No perece por viejo, ni por hambre, ni por accidente. Perece porque no conoce la palabra de Dios. Y por eso te la van cambiando y tú ni te das cuenta. Apuesto que tal vez en tu casa había una Biblia Nueva Versión Internacional y tú ni te habías dado cuenta de estos cambios. ¿Por qué? Porque no has comido el verdadero pan de vida, que es la palabra de Dios. Y los líderes religiosos lo que quieren es defender sus falsos ritos y ceremonias, su mezcla de mitraísmo con cristianismo, porque para ellos la salvación está en su propio evangelio, en su catequesis, en sus secretos canónicos y en sus bulas papales, pero no en la palabra de Jesús, la que es nuestro verdadero pan, el que nos lleva a la vida eterna. Leamos en Lucas capítulo 4, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional. Jesús contestó: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¡Wow! ¿Qué quitaron aquí, hermanos? Es de locos. Quitaron la frase: vete de mí, Satanás. ¿Y por qué será que la quitaron? ¿Verdad, hermanos? ¿Será porque quien vende la Biblia Nueva Versión Internacional es el mismo que vende la Biblia satánica? ¿Será porque no quieren que tú sepas que puedes decirle esas mismas palabras a Satanás? Vete de aquí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miremos esto, hermanos. Satanás es el Dios de la carne, de los deseos humanos, del pecado y de toda violación a la ley de Dios. Todos aquellos que violan la ley de Dios hacen las obras del demonio. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 1 en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué parte de la Biblia cercenaron aquí? Recordemos que luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una aclaración clave, ¿verdad, hermanos? Pero si tú quisieras establecer una religión mundial, una teocracia global, este versículo tiene que ser removido, para que todos esos cristianos que no se quieren arrepentir, que andan conforme a la carne, puedan seguir bailando y cantando, comiendo galleta y haciendo todo tipo de falsos ritos y ceremonias supuestamente cristianos, donde ellos piensan que le están rindiendo culto a Dios, pero a la final son cristianos conforme a la carne, porque no guardan los mandamientos de Dios, son pseudo cristianos y por eso están despojados de la gloria de Dios. Y por eso vemos que no tienen misericordia y desean que se una la iglesia y el Estado. Impresionante. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 7, en la Biblia Reina Valera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todos aquellos que no se someten a la ley de Dios son cristianos que viven en la carne, no conforme al Espíritu, y son por eso enemigos de Dios. Ahora yo pregunto de nuevo, ¿cómo pudiera establecerse una teocracia cristiana en este mundo cuando esos cristianos no guardan la ley de Dios y por eso son enemigos de Dios? Es decir, que la misma teocracia es enemiga de Dios. Pues ya lo hemos venido viendo, no tiene misericordia, es implacable, no guarda los mandamientos, no se arrepiente, paga mal por mal. Entonces es obvio, la teocracia es enemiga de Dios. Es un problema con el que vamos a tener que lidiar muy pronto, con un gobierno que aunque tiene apariencia de cristiano, es rotundamente enemigo de Dios.
¿Verdad, hermanos? Es de locos. Y la realidad entonces es que aunque se mencionen los nombres de Jesús y parte de lo que se dice en la Biblia, ya vemos que la Biblia que ellos leen es la Nueva Versión Internacional. Son Biblias adulteradas y es en base a estas Biblias en las que ellos están formando una teocracia, en base a una Biblia distribuida por la misma empresa que distribuye la Biblia satánica. Es decir, hermanos, esto está más claro que el agua. Nosotros vemos, hermanos, que lo que viene aquí es el fin del mundo. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 29 en la Reina Valera. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, nosotros vemos de nuevo el cumplimiento de esto. Una teocracia no está en el espíritu, sino en la carne. Y por tanto, ellos van a perseguir a los que están en el espíritu. Aunque nosotros veamos a estos pseudo cristianos diciendo que reciben el Espíritu Santo de Dios porque hay sanaciones, milagros, señales y prodigios, sin embargo sus obras nos revelan que son cristianos en la carne, es decir, que violan los mandamientos y estatutos de Dios por doctrina, pero además ni tienen misericordia y pagan mal por mal. Entonces el paso siguiente de esta teocracia de cristianos según la carne es perseguir a todos los cristianos que han nacido según el Espíritu. Y vemos que se están preparando, hermanos. Están cambiando las Biblias. Ahora imagínate que tú seas llevado a un juez por culpa de la palabra de Dios, no porque hayas hecho algo malo, sino porque has guardado los mandamientos de Dios. Pero resulta que el juez lee una Biblia Nueva Versión Internacional. Sabemos que ese pobre juez va a tener un evangelio bastante trastocado. Y sin embargo ahora tú tienes herramientas muy poderosas para refutar cualquier argumento en tu contra. Pero si nosotros buscamos este mismo pasaje bíblico de Gálatas 4, versículo 29 en la Nueva Versión Internacional, leamos lo que aparece. Y así como en aquel tiempo el Hijo nacido por decisión humana persiguió al Hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Miremos lo descuadrada que está esta traducción, cuando dice que el Hijo nacido por decisión humana, en vez de decir aquellos que son según la carne. En este caso, uno queda con muchas dudas. ¿Cómo así que aquellos que son nacidos por decisión humana persiguen a los nacidos por el Espíritu? Si así es la cosa, todos los seres humanos están destinados a perseguir a los nacidos por el Espíritu, porque todos son nacidos por decisión humana, y básicamente uno tendría que preguntarse, ¿quiénes son aquellos que son nacidos por el Espíritu? Tal vez sería Jesús, o tal vez serían los ángeles. Y luego tendría uno que preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre los nacidos por decisión humana y los nacidos por el Espíritu? Seguramente entonces ellos dirían que son aquellos que van a su iglesia a comer la galleta o a bailar y cantar en una iglesia evangélica. Sin embargo, la traducción correcta nos revela algo muy distinto. En una traducción donde los que son según la carne son aquellos que violan los mandamientos de Dios, y esos van a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ahora todo tiene mucha más lógica y hay una información que es contundente para nosotros, que la podemos además comprobar en toda la Biblia. Caín persiguió a Abel, los fariseos persiguieron a Jesús, y luego los romanos persiguieron a los apóstoles, y así aquellos que no guardan los mandamientos de Dios persiguen a los que guardan los mandamientos de Dios, y es algo que va a repetirse hasta el fin de los tiempos. Pero leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 en la Reina Valera. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Miremos que la palabra es contundente cuando dice que de Dios sale fuego, no de Satanás, no de los demonios, sino de Dios. Y yo pregunto,
¿Cómo pudieran estos falsos pastores y curas decir que el lago de fuego es donde Satanás va a torturar a los impíos si ni siquiera sale fuego de Satanás? Precisamente porque Satanás no es fuego consumidor. ¿De dónde está saliendo el fuego? Está saliendo de Dios. Y vemos que todo es congruente con la palabra. ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo pudiera ser cierto que el rico será torturado eternamente por Satanás cuando es de Dios que sale fuego, no de Satanás que sale fuego? Miremos entonces, hermanos, lo que dice la Nueva Versión Internacional en Apocalipsis 20, versículo 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. ¡Wow! Borraron por completo la parte que dice que de Dios desciende fuego. ¿Verdad? Ahora desciende fuego es del cielo. Es un tremendo cambio. Y es que ellos hacen esto para poder sostener su falsa doctrina de la tortura infernal, para decir que Satanás es un ser inmortal, que es casi igual que Dios, que es Satanás quien tiene el poder del fuego y que es de Satanás que sale fuego. Cuando nos dice la palabra que es todo lo contrario, que Satanás es un ser mortal, que él no tiene fuego y que es de Dios, de donde sale fuego. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 1 en la Nueva Versión Internacional. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Qué frases se han volado aquí? ¿Verdad, hermanos? Aquí cortaron de un tajo la palabra que dice, ¿quién los ha hechizado para no obedecer a la verdad? ¿Y por qué la habrán quitado? Porque entonces sí hay una verdad absoluta. Y esa verdad no es el catequesis, no son las bulas papales, sobre todo porque en los tiempos del apóstol Pablo no existía el catequesis, ni las bulas papales, ni los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica, ni siquiera existía el Dios Trinitario. Y el apóstol Pablo está diciendo que ya existe la verdad. Es decir, hermanos, que sí existe una verdad absoluta. Y hasta hace poco el masón Papa Francisco decía que no hay verdades absolutas, que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones son una puerta para entrar al cielo. Pero el apóstol Pablo es contundente. Quienes se apartan de este evangelio se apartan de la verdad, lo cual también implica que aquellos que se unifiquen con esta teocracia moralmente inmoral son seres o cristianos despojados de la verdad, están hechizados de nuevo, se han apartado para no obedecer a la verdad, porque la teocracia es contraria a la verdad. Recordemos que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Satanás, y por eso él es quien gobierna los reinos de la tierra. Por eso los gobiernos pagan mal por mal. ¿Verdad, hermanos? En parte es algo necesario, pero no es acorde al carácter de Dios. Sin embargo, vemos claramente que si alguno cree que Jesús gobernará desde esta tierra por 1000 años, esto no pudiera ser verdad, porque toda iglesia que se unifica con el gobierno tendrá que pagar mal por mal. Entonces es una iglesia despojada de misericordia, y los que no tienen misericordia no tienen la verdad. Es algo que se cumple una y otra vez, y por eso ellos tienen otro evangelio. Los han hechizado y ahora comen galletas, ahora rezan un artefacto llamado rosario que no aparece en la Biblia. Entonces nosotros podemos ver que si hay una verdad absoluta, y que estos cristianos que se unifican con el gobierno para restaurar una moralidad están despojados de esa verdad absoluta. Leamos en Juan capítulo 14 versículo 6 en la Reina Valera. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, hermanos, Jesús es la verdad. No es la Virgen María, no es Buda, ni Krishna, ni Ganesha, ni el Papa, ni la Trinidad. Solo Jesús es la verdad. Él es el único camino al Padre.
Y esto se repite en la palabra. Es curioso. Miremos lo que dice la Nueva Versión Internacional en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces aquí cercenaron la frase que dice, Dios te ha hecho heredero por medio de Cristo. Bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Miremos cómo todo esto tiene una secuencia, como un error doctrinal que se va ampliando y ampliando y ampliando. Primero quitaron la misericordia, luego quitaron el arrepentimiento, luego empiezan a pagar mal por mal, luego empiezan a hacerle mal a los que los aborrecen. Ahora dicen que ellos se salvan por otras maneras, no por medio de Cristo. Eliminaron esta frase de la Biblia Nueva Versión Internacional, que somos salvos por medio de Cristo. Claro, porque ellos tienen otras maneras de salvarse. Esta teocracia es una de ellas. Ellos pretenden que la teocracia los salve, que los obligue a la fuerza a hacer ritos y ceremonias. Miremos esta locura, hermanos, que estos cristianos tienen una doctrina totalmente corrupta, un evangelio falso. Ellos creen que van a llegar a Dios por otros medios. Pero ¿qué hacemos con esta gente? Si uno les advierte, dicen que somos radicales. Y si no les advierten, entonces vamos a ver qué va a pasar cuando les caiga una bola de fuego del cielo, ¿verdad? Fuego sale de Dios. Borraron eso. Entonces ya no sale fuego de Dios. Ahora entonces serán meteoritos, ¿verdad, hermanos? Porque ya no vienen de Dios, vienen del cielo, tal vez del espacio sideral. Y entonces ahora son meteoritos. La palabra lo deja bien claro. Si cae una bola de fuego aquí en la tierra, viene de Dios. ¿Verdad, hermanos? Miremos hasta dónde han llegado. Inclusive, cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 1, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Miremos que aquí han quitado esta frase, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Y por qué la han quitado? Porque queda bastante claro que los santos no están muertos, sino que los santos están vivos y en ese momento estaban en Efeso. Allá vivían, no vivían en el nirvana, no vivían en el cielo, ni tampoco vivían en Jerusalén, ni menos en Roma. Estaban en Efeso, los santos de Dios. Está bastante claro, hermanos. Esta Biblia Nueva Versión y las Biblias católicas son culpables de todas las doctrinas torcidas que se predican hoy en el cristianismo, inclusive la adoración a este Dios trinitario. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 en la Nueva Versión Internacional. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se ha manifestado como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¡Wow, hermanos! Miremos que aquí se han volado la frase que dice Dios ha sido manifestado en la carne. Y ellos la cambiaron por Él se manifestó en hombre. Y eso no es lo mismo en lo absoluto. Recordemos que los ángeles se manifestaron como hombres, pero no eran humanos. Los ángeles santos se manifestaron como hombres cuando fueron a donde Lot a sacarlo de Sodoma y Gomorra. Ellos se presentaron como hombres, pero no tenían la carne pecadora de los seres humanos. Hay una diferencia muy grande. Entonces, cuando se dice que Dios se manifestó en la carne, se refiere a esta carne que no guarda la ley de Dios, la carne que es enemiga de Dios y que induce al ser humano a violar la ley de Dios, pero no en la forma en la que los ángeles se convirtieron en hombres. Miremos que esto es bastante claro. Leamos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, de nuevo, hermanos,
Es un asunto serio. Tú dices, sí, yo me leo esa Biblia, no pasa nada. Claro que sí pasa. Estás recibiendo el espíritu del anticristo. Porque de nuevo, los ángeles eran espíritu o son espíritu. Con todo y eso pudieron manifestarse como hombres físicos. Sus manos tomaron a Lot y lo sacaron de Sodoma. Inclusive los ángeles también pudieron manifestarse como hombres que podían comer cuando visitaron a Abraham. Sin embargo, ellos volvieron de nuevo a ser espíritus. Es decir, que esa manifestación de los ángeles como hombres no era permanente. No eran en realidad seres humanos. Estos ángeles se presentaban como hombres, pero no eran realmente hombres, porque no tenían la carne pecadora, la carne de verdad del ser humano. Y esto es totalmente distinto a lo que ocurrió con Jesús, quien sí nació de una mujer pecadora, es decir, de la Virgen María, y por eso él sí heredó la carne pecadora. Jesús sí es entonces un hombre de carne y hueso, con carne pecadora, pero no pecó en nada. De manera de que Jesús sí venció la carne a través del Espíritu. Dios se manifestó en la carne y nadie más lo ha hecho. Los ángeles no se han manifestado en la carne. Y es incorrecto entonces decir que Él se manifestó como hombre, porque los ángeles se manifestaron como hombres sin que realmente hubieran sido seres humanos. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 15 al 16, en la Nueva Versión Internacional. Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Miremos que si fuera cierto que estos ángeles, que aquí la Nueva Versión llama hombres, tuvieran carne pecadora, pues esos ángeles habrían derrotado al pecado. Sin embargo, el único que ha derrotado al pecado es Jesús. Los ángeles, cuando se convirtieron en hombres, no fueron tentados por Satanás porque seguían siendo ángeles y no podían ser tentados por el demonio. Entonces, no puede ser lo mismo decir que Dios se manifestó como hombre o decir que Dios se manifestó en la carne. Son 2 cosas totalmente distintas. Sin embargo, en el cristianismo tenemos 2 doctrinas que niegan que Dios se manifestó en la carne. La primera, la concepción virginal de María, es decir, esta doctrina que dice que María fue concebida libre de pecado. Si eso es cierto, entonces Jesús no pudo haber recibido de María la carne pecadora, porque ella también estaba libre de pecado. Entonces, básicamente, esa doctrina niega que Jesús vino en la carne. Todo el que declara que María es concebida libre de pecado se condena. ¿No es curioso que cuando uno habla con un católico, a veces dicen eso de una manera tan impresionante? Oh, María, concebida libre de pecado. Estás diciendo algo terriblemente malo. Otra doctrina es que la Trinidad declara que Jesús no es más que una manifestación de Dios. En este caso, uno sí pudiera creer que Él se manifestó en hombre. Esta manifestación, según la Trinidad, es la misma manifestación de los ángeles, que se manifestaron como hombres sin ser realmente seres humanos. Esto es lo que enseña también la Trinidad, que dice que Dios se manifestó como hombre, pero en realidad nunca siguió siendo hombre, porque siempre es el único Dios que existe. La segunda persona de la Trinidad no es más que un personaje ficticio, fantasmagórico, que no existe realmente, como aquellos ángeles que se disfrazaron de hombres, sin que realmente sean hombres, sino que son siempre ángeles, espíritu. Es una diferencia radical. En este caso, hermanos, la palabra de Dios os dice que Jesús efectivamente se revistió de la carne humana pecadora, y por eso,
cuando Él no pecó y murió en el madero, derrotó para siempre al pecado y la muerte. Por eso es que aquellos que adoran a la Trinidad y a la Virgen María tienen espíritu de anticristo. No hay vuelta de hoja a eso. Y si se forma esta teocracia en base a la Trinidad y en base a la Virgen María, no dudemos, hermanos, para dónde va la cosa. Porque este señor Charlie Kirk era católico en realidad y adoraba a la Virgen María, como ya sabemos que la mayoría de gobernantes que manifiestan un nacional cristianismo en Estados Unidos son en realidad católicos que se presentan como evangélicos cuando no son evangélicos. ¡Wow, hermanos! Esto es como para uno hablar por horas, pero bueno, esto se está acabando, hermanos. Leamos en Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30, en la Nueva Versión Internacional. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Miremos que aquí falta una palabra o frase clave. Se dice que somos miembros de su cuerpo y ya, en esta Nueva Versión Internacional. Pero ¿de cuál cuerpo, verdad? De ese cuerpo que no es realmente un ser humano. El cuerpo que es una manifestación, la segunda persona de la Trinidad. O somos miembros de ese cuerpo que es humano, que es un ser real de carne y hueso, como lo fue Jesús cuando vino a la tierra y como lo seguirá siendo por toda la eternidad. Miremos entonces lo que dice la Reina Valera, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Lo vemos? Aquí hablamos de un ser humano real. Jesús fue y sigue siendo un ser de carne y hueso. Nosotros no somos miembros de la segunda persona de la Trinidad o de la Trinidad o de cualquier enloquecida doctrina que se inventa esta gente. Jesús derrotó su carne pecadora y ahora tiene una carne gloriosa, pero sigue siendo un ser de carne y hueso. Tremendo, ¿verdad? Nosotros nos unimos a ese Jesús, que es un ser humano, y Él entiende todo aquello que los seres humanos tienen que vivir, porque Él es un ser humano. Jesús es un verdadero esposo de la iglesia, un ser humano casándose con una iglesia hecha por seres humanos, como debe ser, ¿verdad? Un hombre real de carne y hueso, unido a una iglesia real de carne y hueso. Miremos entonces, hermanos, este versículo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 22. El Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. De nuevo, aquí se volaron algo tremendamente importante, nada más y nada menos que el nombre Jesucristo. ¿Y por qué? Porque para estos falsos líderes religiosos, quien está con tu espíritu es Buda, es la Trinidad, es Mahoma, es Alá, es Ganesha, es Vishnu, en fin, es el Dios que es el mismo Dios para todas las religiones, pero no es Jesucristo, el que está con tu espíritu. Y sobre todo cuando hablamos de la Trinidad, específicamente esta tercera persona de la Trinidad queda derrumbada con este pasaje bíblico, porque no es la tercera persona la que está con tu espíritu, es Jesucristo. Entonces, uno como pudiera decir que es cierto que este Textus Criticus con el que se escribieron las nuevas versiones de las Biblias es mucho mejor que el Textus Receptus con el que se escribieron las versiones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera? La respuesta es un rotundo no. En este video les he demostrado que las Biblias correctas son la Reina Valera antigua, la Reina Valera de 1960 y la Jubileo 2000. El resto de las Biblias, hermanos, no sirven. Y lo mismo en inglés. La única Biblia que sirve es la King James. No sirve tampoco la nueva versión de la King James. Solo sirve la King James, hermanos, punto. Esto lo hemos probado de forma contundente, que esto es mentira, que el Textus
Criticus, por ser supuestamente más antiguo, es más exacto y más correcto que el Textus Receptus en el que se basa la Biblia Reina Valera. Lo hemos probado que es falso, hermanos, y que esta Biblia, aunque tenga la palabra de Dios, debido a que está adulterada, no puede decirse que es la palabra de Dios. Hay que decirlo de forma clara y contundente. Esta Biblia no es la palabra de Dios. Son Biblias satánicas distribuidas por una empresa llamada HarperCollins que distribuye la Biblia satánica. Hermanos, es que esto avanza y esto ya ha sido construido para la fase final del fin del mundo, que es la formación de una terrible teocracia cristiana que buscará perseguir de forma implacable a todos los que guarden los mandamientos de Dios. Y por supuesto que este señor Charlie Kirk, quien lamentablemente fue asesinado, era parte de este ímpetu de formar en Estados Unidos esta teocracia masónica eclesiástica que no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero cristianismo. Antes, es totalmente opuesta y satánica. Nosotros en este video tenemos que entender con total claridad que una teocracia cristiana es en realidad satánica. Aunque ellos digan que aman a Jesús, aunque digan que están con Dios, aunque tengan el poder del Estado, la realidad es que son satánicos, como lo hemos probado ya, porque no tienen misericordia, son implacables, pagan mal por mal, porque reprochan el nombre de Jesús, porque adoran a un Jesús que no existe, que es una manifestación, y porque no guardan los mandamientos de Dios. Bastante claro, hermanos. Para no extenderme más, quiero detenerme aquí. Pero uno siempre se impresiona, y yo esto se lo repito, pero es que a mí no deja de impresionarme. Uno preferiría que esta gente se la tomara con más calma, ¿verdad, hermanos? Hombre, vayan despacio con esa teocracia. Pero nada, hermanos, cada semana hay un evento nefasto, horripilante, que nos revela que la teocracia sigue rápidamente, que no para. Y lo peor de todo es que las personas no se dan cuenta para dónde va esto. Hermanos amados, les mando un abrazo y un saludazo. Que tengan un muy feliz Shabbat en este sábado glorioso. En nombre de Jesús, amén. Hasta pronto, hermanos.